Hola a todos, bienvenidos al curso de programación desde cero de Academblo. Hoy vamos a estar avanzando con un tema que es relativamente sencillo, sin embargo suele causar bastante confusión al principio y puede llegar a generar bastantes errores, que son los tipos de datos. Entonces vamos a empezar definiendo qué son los tipos de datos. Los tipos de datos es la forma en la cual nosotros vamos a representar la información en nuestros programas. Uno de los tipos de datos más comunes son los strings, los cuales son texto básicamente. Aquí vamos a poder colocar letras, números, caracteres. Básicamente cualquier expresión que nosotros podamos hacer con el teclado de nuestras computadoras lo podríamos almacenar en un string. Los strings se identifican bastante bien con respecto a otros tipos de datos porque estos tienen comillas. Estas comillas son claves. Si nosotros llegamos a ver texto en algún programa y ese texto no tiene comillas, entonces no es un string. Puede que sea una variable o incluso puede que nos genere algún error. Si no saben qué son las variables, no se preocupen, más adelante vamos a llegar allí. Luego tenemos los números. Los números, a diferencia de los strings, pues no van a tener comillas. En los strings se pueden colocar números. Sin embargo, si los colocamos así sin las comillas, vamos a tener algunas operaciones adicionales que vamos a estar viendo en las próximas clases. Estos números a su vez se dividen en números enteros y en números decimales. Algunos lenguajes hacen la distinción entre ellos, otros no, como lo podría hacer JavaScript. Es importante saber que se separan en esos dos, ¿no? A su vez pueden ser positivos y pueden ser negativos. Luego tenemos otro tipo de dato que es bastante sencillo, el cual es los booleanos. Los booleanos básicamente pueden tomar dos valores únicamente, o true o false, es decir, o verdadero o falso. Y nuevamente se diferencia de los strings porque estos no tienen comillas. Nuevamente yo podría crear un string que diga true, pero eso no sería un booleano, sería simplemente un string que dice true. En cambio, si lo colocamos sin las comillas, vamos a poder tener un booleano, lo cual nuevamente me da unas operaciones adicionales. Luego tengo otros tipos de datos que son null, undefined y otros que van a ser particulares de cada lenguaje de programación. Esto, por ejemplo, de null y undefined significan vacío, ¿okay? Significa que en ese espacio de memoria no hay nada, básicamente. Sin embargo, estos tipos de datos no existen en Flowgorithm, no los vamos a estar tratando durante el curso, pero es bueno que sepan que existen para más adelante, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Flowgorithm y vamos a hacer algunas pruebas desde allí. Vale, entonces ya estoy aquí en Flowgorithm, estoy en el programa de Hello World que había creado en alguna de las clases anteriores y fíjense, vamos a analizar un poquito mejor lo que habíamos hecho aquel día. Hicimos una estructura de control que se conoce como salida y aquí adentro colocamos la palabra Academblo. Ahora quiero que se fijen que esa palabra está escrita entre comillas, ¿cierto? Lo cual significa que esa palabra sería un string. Es decir, aquí en la salida nosotros vamos a colocar tipos de datos. Por el momento hemos trabajado solamente con strings, ¿cierto? Si nosotros no colocamos las comillas, entonces ya él no lo estaría tomando como un string, sino estaría buscando otra cosa en mi programa que haga referencia a Academblo. Y como no la encuentra, estaría dando un error. Entonces es muy importante eso. Ahora, yo puedo llegar a colocar, por ejemplo, números. 1, 2, 3, 4, 5. Como esto es un número, no me hace falta colocarle comillas, ya que es otro tipo de dato. Entonces, esto sí que me lo va a permitir pasar. Y si yo ejecuto el programa, me van a aparecer aquí los números. 1, 2, 3, 4, 5 sin ningún problema. Le podría colocar comillas, pero esto los convertiría en un string. Es decir, los convertiría en otra cosa que a priori parece lo mismo, pero para el lenguaje de programación es completamente diferente. Y luego también podría tener los booleanos, ¿cierto? Podría tener true o podría tener false. Si yo escribo true, entonces allí me va a aparecer true. También puedo hacer lo mismo con el false. Que lo ejecuto y ahí me aparece. Entonces, ojo que me lo deja pasar porque son booleanos, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, escribo false sin la E al final, entonces ya esto no sería un booleano, sería un texto común y corriente y ya ahí me lanzaría el error. ¿Ok? En ese caso de que yo escribí, por alguna razón querría algún texto que dijera false, necesitaría colocarlo entre comillas porque ya sería un string. Y me saldría false. ¿Ok? Finalmente es importante tomar en cuenta que en los strings puede ir cualquier cosa, básicamente. Puede ir cualquier carácter, como lo mencionaba anteriormente. Yo, por ejemplo, podría escribir 14 grados centígrados. Algo como esto.
Entonces si yo lo ejecuto, pues ahí me va a aparecer el 14, el circulito y la C. Pero eso es porque es un string, es decir, lo estoy colocando entre las comillas. Si yo no coloco las comillas, entonces ahí no me va a funcionar. Muchos dirán, bueno, pero ¿por qué si aquí hay un número? Esto es un número teóricamente, ¿no? Pues sí, hay un número, pero aquí al lado estoy colocando letras. Si yo coloco letras, ya el número deja de ser número y lo tendría que colocar entre comillas para que me lo tome como un string. O si no, me lanzaría un error. ¿Ok? Entonces básicamente cualquier cosa que contenga letras sería un string y a juro necesita colocarse entre comillas. Ahora, podría crear números. Esos números no tienen por qué ser un string, puede ser números comunes y corrientes y lo podría dejarse en las comillas. Y también puedo tener booleanos, puedo tener true o puedo tener false y esos nuevamente no hace falta que los coloque entre comillas. De repente puede ser un poco confuso, así que ¿qué les parece si hacemos un pequeño quiz en el cual vamos a poder repasar toda esta información que acabamos de dar? Entonces empezamos con esta pregunta, bastante sencilla. ¿Qué tipo de dato es este? ¿Será que es un número, un string, un booleano o será que nos va a lanzar algún error? Entonces, inténtalo, puedes pausar el video si quieres. La respuesta estará en 3, 2, 1 y si dijiste número, estás en lo correcto. Este tipo de datos sería un número, porque no tiene comillas, no sería un string, no lanzaría un error porque son números, entonces sería simplemente un número entero específicamente, ¿cierto? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de dato sería este? La respuesta quedará en 3, 2, 1. Si dijiste string, estás en lo correcto. Esto sería texto y como vemos el texto está entre comillas. Por lo tanto es un string perfectamente legal. Obviamente no sería un número, no sería un booleano porque no es true o false, ni tampoco va a lanzar un error. Lanzaría un error en tal caso si no le tuviésemos las comillas. Vamos al siguiente. ¿Qué tipo de dato es este? La respuesta la pongo en 3, 2, 1. Si dijiste string, estás en lo correcto. ¿Por qué es un string? Porque tiene las comillas. Muchos dirán, bueno, pero es un número, ¿no? 2024. Pues teóricamente sí, pero para el programa, para Flowgorithm, esto es un string, gracias a estas comillas. Entonces, mucho ojo con ese detalle. No sería un número en este caso. Sería otra cosa completamente diferente. Vamos a la siguiente. ¿Qué tipo de dato sería este? La respuesta estará en 3, 2, 1. Si dijiste un booleano, estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque dice true, tal cual. No tiene comillas, por lo tanto no sería un string. No es un número, obviamente. Entonces sería un booleano. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de dato es este? La respuesta la pongo en 3, 2, 1. Si dijiste que esto lanza un error, estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque es un texto pero no tiene las comillas, por lo tanto no lo va a tomar como un string. Va a buscar otra cosa en mi programa que diga programación. Y como obviamente por el momento no sabemos cómo hacerlo, entonces nos va a lanzar un error. Obviamente tampoco es un número, ni tampoco es un booleano. Entonces mucho ojo, si no tiene comillas, si es un texto, ¿cierto? Si tiene letras y no tiene comillas, entonces esto nos va a lanzar un error. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de dato es este? La respuesta estará en 3, 2, 1. Y en este caso la respuesta sería string. Esto es un string. ¿Por qué? Porque tiene comillas y porque tiene letras. De repente alguno dirá, bueno, es un número, ¿no? Es 6. Pues sí, pero está escrito en letra. Por lo tanto, para la computadora será algo completamente diferente. Aquí es donde se aplica lo que yo les mencioné en algún video atrás que les dije que la programación, o mejor dicho, la computadora toma todo al pie de la letra. Bueno, este es uno de esos casos. A pesar de que en teoría sea un número, está escrito en letras y aparte tiene comillas. Por lo tanto, es un string. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de dato es este? Pondré la respuesta en 3, 2, 1. Y en este caso esto nos estaría lanzando un error. ¿Por qué nos lanza un error? Porque son letras, en teoría sería un string, pero no tiene las comillas. Por lo tanto deja de ser un string y el programa nos lanzaría un error. Nuevamente habrá alguien que habrá dicho, no, pero esto es un número, no, es 8. Pues sí, pero está escrito en letras. Es algo completamente diferente. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de dato es este? Pondré la respuesta en 3, 2, 1. Y en este caso, este tipo de datos sería un string. Es un string perfectamente legal porque tiene las comillas y es texto, básicamente. Alguno dirá, bueno, pero tiene un número por aquí. Pues sí, pero recordemos que en los strings también pueden ir números adentro.
Serían números string, sería algo completamente diferente a si lo colocáramos en las comillas, pero seguiría siendo un string. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de dato es este? Pongo la respuesta en 3, 2, 1. Y este sería un número, porque tiene el punto, pero el punto vale para los números. ¿Ok? No tiene comillas, por lo tanto no es un string. Y sí, está básicamente compuesto de puros números. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de dato es este? Pondré la respuesta en 3, 2, 1. Si dijiste string, estás en lo correcto, porque tiene comillas. ¿Ok? A pesar de que sea un simple número, si lo colocamos entre comillas, ya dejaría de ser un número y se pasaría a convertir en un string. Además de esto aparte de ser número, también contiene letras. ¿Ok? Por lo tanto, valdría también como string. Vamos a la siguiente pregunta y última. ¿Qué tipo de dato es este? La respuesta la pondré en 3, 2, 1. Si dijiste que esto lanza un error, estás en lo correcto. ¿Por qué? Si esto en teoría es un número, ¿cierto? Podríamos ponerlo como número. Pues no, porque si bien contiene números, también contiene letras. Y no podemos colocar letras sin colocar las comillas. Es decir, no podemos colocar letras sin declarar esto como un string. Por lo tanto, esto nos estaría dando un error. Espero que esto te haya servido. Son varias cosas que generalmente confunden bastante a los principiantes. Entonces es súper importante que tomes estas cosas a consideración al momento de escribir nuestros próximos programas. En caso de que algo todavía no te termine de encajar, puedes repetir este video sin ningún compromiso. Es completamente gratis. Así que ya sabes, cualquier duda nos puedes escribir en los comentarios. Y eso fue todo por el video de hoy. Si te está gustando el curso, te recomiendo a ojos cerrados que apliques a Academlo, ya que allí vas a aprender todo lo necesario para ser desarrollador web, desde lo más básico hasta que consigas tu primer trabajo, usando la misma metodología de este curso. Nos vemos en la próxima.